Pregunta obligada. ¿Cómo están? Bien, excelente. Muy bien. Fíjense que estaba pensando en que acerca de qué podríamos hablar en este día. Amén. Entonces preguntándole a Dios que me dijera acerca de qué. Amén. Entonces, como les decía ahorita, fíjense que estamos a la, ¿cómo se dice?, a la luz de celebrar 500 años de una reforma que hubo. Amén. Entonces, esta reforma, este ciclo, le llama Alfredo Serés, no es algo que no es que no haya pasado. Amén. Son ciclos que se empiezan a repetir. Y uno de ellos sucedió hace 500 años. Amén. Fue un momento en donde todo el globo terráqueo sufrió una transformación. Amén. Entonces, a la luz de todo esto, todo lo que está, las conferencias que hemos estado escuchando, que son muy buenas, la que nos tocó aquí con el pastor José Curiel, es de excelencia. Amén. Entonces, como les decía ahorita, nos fuimos al concierto a partir de esta reforma que se dio allá en 1500. Surgieron muchas cosas. Amén. Entonces, en mi carácter de licenciado en Contaduría y Administración, amén, dije, bueno, ¿y cómo es que se supone que surge todo esto? Amén. ¿Cómo se supone que todo esto de lo que estamos comenzando a hablar tiene un comienzo, tiene un inicio? Y una de las cosas de más, bueno, todo fue relevante, amén, pero una de las cosas de máxima relevancia que rescató la reforma, le llamaron la supremacía de la ley. Amén. Entonces, a partir de ahí, naciones que abrazaron la reforma establecieron una supremacía de la ley muy alta. Amén. Y países que no abrazaron la reforma, que se mantuvieron en la contrarreforma, hay estudios que indican que los niveles de corrupción en las instituciones gubernamentales, desde arriba, desde el presidente, las naciones que no abrazaron la reforma sufren de hasta un 80% de corrupción. Amén. Y los países que abrazaron la reforma, existe entre un 5 o 10% de corrupción entre sus instituciones. Amén. Entonces, una de las cosas fue precisamente esta, que le dieron una supremacía a la ley. Entonces, hay una frase que dice que el que no conoce su historia, ¿qué pasa? Está condenado a repetir sus errores, ¿verdad? No traigo la fuente, hay una exactamente igualita que dijo Lincoln, es el mismo contexto, amén. La que está escrita así como tal, no recuerdo el autor, amén. Pero dice, el que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. ¿Sale? Entonces nosotros, el hecho de estar recordando este acontecimiento de hace 500 años, nos hace a nosotros no volver a repetir el mismo error que se venía cometiendo de antes. Amén. Nosotros tenemos que empezar a aprender de nuestros errores. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a visualizar desde nuestra historia y nos plantamos en el presente, podemos a ver un futuro mejor. ¿Por qué? Porque ya no vamos a repetir los errores aún que otros cometieron. Amén. Entonces, una de las cosas que recuperó la reforma fue precisamente la supremacía de la ley. Entonces, comenzando a investigar un poquito, dije, bueno, ¿y cómo se supone que comienza todo esto? Amén. Entonces, tú y yo todos los días nos damos cuenta
que todo tiene un inicio, que todo tiene un comienzo, que todo tiene un fundamento. Amén. Todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo, todo tiene un fundamento. Solamente Dios dice que Él es el principio y el fin. Amén. De allí en más, todo, absolutamente todo, tiene un inicio, tiene un comienzo. Amén. Entonces, si tú y yo vamos al comienzo, ¿en dónde está? ¿En dónde está el comienzo de nuestra historia? ¿Dónde está el fundamento de la historia humana? En la creación. Amén. ¿En dónde está la creación? En Génesis 1. A ver, ¿por qué no vas ahí a tu Biblia a Génesis 1? Todo tiene un inicio, amén. Todo tiene un comienzo. Entonces, quiero resaltar aquí que la Biblia no solamente es un texto religioso, sino que también es un texto de historia, es un libro de historia. Amén. A través de los años se ha escrito la historia. Hace, ¿qué sería? Como unos 2 meses, como unos 3 meses, si recuerdan, yo les estuve hablando un poquito de cómo fue la historia de México a partir de que se fundó como nación. Amén. Si recuerdan, allá en 1810 se hace el levantamiento, en donde el cura empieza a través de unas ideas, dice: no, es que no estamos conformes, ¿verdad? Entonces se hace un levantamiento, a partir de ahí se hace la independencia de México como nación, ¿verdad? Entonces tú vas a los libros de historia, y eso te lo enseñan por ahí en cuarto, supongo, quinto más o menos, todo eso. Entonces hay una historia escrita. Amén. Nosotros como cristianos, ¿dónde vamos a encontrar la historia del pueblo de Dios? En la Biblia. Amén. Todo, les decía ahorita, todo tiene un comienzo. Amén. Entonces tú como cristiano, ¿en dónde fuiste llamado cristiano? O como seguidor de Cristo. ¿Dónde? Ahí en Hechos, dice por ahí en un versículo, no lo recuerdo, dice: y esta fue la primera vez que se les llamó cristianos. Amén. Entonces, ahí se le puso un nombre a los hijos de Dios. Amén. Pero ¿dónde comienza su historia? Por ejemplo, la institución católica nace como tal, según los registros de esta religión. ¿En dónde nace? ¿En dónde tiene su comienzo? ¿En dónde ellos se fundamentan como católicos? ¿Ok? ¿En dónde? Precisamente. Si tú le preguntas a alguien, te va a decir: es que cierto día Jesús le preguntó a Pedro. ¿Sí? Jesús le preguntó a Pedro: ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? Bueno, les preguntó a los apóstoles. Entonces se levanta Pedro y dice ahí la Biblia que unos decían que era un profeta, que otros decían que era el enviado. Entonces se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces Jesús le dice: ciertamente yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Amén. Entonces la Iglesia Católica dice: no, allí justamente con esas palabras, ahí nace el catolicismo. ¿Por qué? Porque ponen a Pedro como el primer pontífice, como el primer papa. Dice: y a partir de ahí Jesús le encarga su iglesia. ¿A quién? A un hombre, ¿verdad? Y él se lo va delegando a diferentes personas, ¿sí? Entonces la institución católica, según la historia del catolicismo, nace en ese versículo, ¿verdad? Y nosotros
como hijos de Dios, no como cristianos, como cristianos fuimos llamados en hechos, amén. Pero como hijos de Dios, ¿en dónde nacimos? ¿Qué dice Génesis 1:1? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces pones ahí el 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Amén. ¿Cómo fuimos creados? A imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, cualquier negocio, cualquier invento nace de una idea, ¿verdad? Hay una idea, se me está ocurriendo hacer esto, ¿verdad? Y empiezas, necesito aquello y necesito aquello, y que hoy voy a hacer, dicen las señoras, hoy no voy a hacer frijoles con huevo, hoy voy a hacer algo así súper huevo con frijoles. A ver, entonces empiezas a crear algo, ¿verdad? Alguna receta, empiezas a ponerle tu toque, ¿verdad? Empresarialmente es lo mismo, ¿verdad? Primero hay una idea. ¿Y si vendo esto? ¿Y si vendo aquello? ¿Y si invento esto? ¿Y si invento aquello? Entonces primero hay una idea y luego después hay el reflejo de esa idea. En el principio dice: no había nada, ¿verdad? Dice: y Dios creó los cielos y la tierra. Hubo una idea y dijo: voy a hacer los cielos y la tierra. Amén. Entonces, a partir de la idea, de la concepción de Dios, Dios fue creativo y existe todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Amén. Entonces, una de las primeritas cosas que vemos de Dios es que Dios es creativo. Amén. Y luego dice: pero cuando lo creó, todo estaba ¿qué? Desordenado. Entonces vemos otra faceta de Dios, que Dios es ¿qué? Un administrador. Él es creativo y Él es administrador. ¿Qué pasa, señoras, mujeres, cuando hay una fiesta en tu casa y queda así un caos? Y dices: no, ya ahorita ya es la 1 de la mañana, ya mañana. Y al día siguiente empiezas y dices: híjole, pues ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Y empiezas ¿a qué? A ordenar las cosas. Entonces, Dios es creativo y Dios es ordenado, Dios es administrador. Amén. Entonces, tú, si por profesión no eres abogado, no eres contador, no eres arquitecto, ingeniero, quiero decirte que por herencia de Dios eres creativo y eres administrador. Amén. Y tú vas a decir: pero a mí nadie me enseñó a administrar. A mí me enseñó a administrar ¿quién? La vida, ¿verdad? Entonces empezamos a ver ciertas facetas de Dios que nos empiezan a llevar a lo que yo te decía ahorita. Ahorita vamos a llegar a la supremacía de la ley, pero quiero que vayamos al inicio, quiero que vayamos al principio. Entonces comienza a haber un orden establecido por Dios, ¿sale? Entonces allí en el 1:26, ya cuando Dios dice: hagamos al hombre, ¿qué hay? Nuevamente una conclusión, una idea, ¿verdad? Dice, y si tú sigues leyendo ahí, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego viene un punto y coma y dice: y
señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. ¿Qué hay ahí en esa segunda parte después del punto y coma? Un propósito. Toda idea tiene un propósito, sea bueno o sea malo. Toda idea concebida en el corazón del hombre tiene un propósito, sea bueno o sea malo. Tú concebes una idea y dices, voy a poner un negocio. ¿Para qué es? Tiene que tener un propósito ese negocio. Es que yo quiero ayudar a las personas de la sierra poniéndoles luces que no dependen de la energía. Empieza con una idea, nace un propósito. Cuando Dios concibió la idea de crear al hombre, no fue, no, pues ahí lo dejamos, ya a ver qué hace en la tierra. Ay, a ver en qué se entretiene. No, Él dijo, y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. Se concibe una idea y con esa idea se concibe un propósito. Amén. Y luego poquito más adelante, se concibe la idea, se concibe el propósito. ¿Qué dice el siguiente? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Siguiente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad y echid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Administrando. Nace una idea, le pone un propósito a esa idea y le pone ¿qué? Un mandato a esa idea, a ese propósito. ¿Para qué? Estoy dando clases ahí en la Universidad de Durango, precisamente de administración. Y en toda esa maraña que de repente se hace en nuestras mentes, me di cuenta que precisamente así nacen las organizaciones, así nacen las empresas, así nacen las familias. Se concibe una idea, se le pone un propósito y se empieza a administrar, a ordenar. ¿Sale? A partir de la dice, con el tiempo y con las ideas, con la vagancia muchas veces de las ideas, se pierde el principio. ¿Sale? Entonces Dios pone al hombre, le pone un propósito y le pone un mandato, ¿verdad? Y a través del tiempo se empieza muchas veces a perder ese principio. El día jueves, ahí en mi casa, que es su casa, comenzamos a poner un piso, así como blanco. ¿Sale? Entonces, mi papá es maestro albañil y resulta que ellos, cuando están poniendo un piso, hay unas cositas, unos cuadritos, así, unas crucitas, ¿sale? Que se le ponen ahí en la esquinita entre cada 4 pisos, por ejemplo, ¿sale? Ustedes pueden voltear ahí. Se pone una crucita para hacer una separación exacta, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es una medida. ¿Para qué? Para que cuando tú comienzas allá y cuando vienes por acá, esa medida no se te haya perdido. ¿Sale? Tú vienes poniendo esos, cada que pones un cuadro de esos, le pones su medida, la separación exacta entre el otro piso. Entonces resulta que nosotros no las encontramos, esas crucitas. Y empezamos a ponerlo al tanteo, ¿verdad? Como dicen, al ojo de buen cubero del maestro. Entonces resulta que empezamos en aquella esquina y cuando veníamos acá como a 4 o 5 metros, la medida ya no salía. ¿Por qué? Porque en determinado momento uno se movió, ¿qué te gusta?
2 milésimas, 2 milímetros. Y a partir de ahí, de que pusimos mal ese, los que estaban ya más para allá, ya no nos salía la medida exacta de eso. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque no utilizamos una medida. Cuando íbamos por allá tuvimos que quitar unos cuantos para rehacer la medida que teníamos al tanteo, ¿verdad? Entonces logramos corregir un poquito el error que ya estaba allá. En algún momento escuché igual, un ejemplo igual, que dice que un carpintero se llevó a su hijo a trabajar a la carpintería porque ya no quería estudiar. Entonces le dijo: ok, no puedes, a lo mejor ahorita no te puedo delegar una mesa, un guardarropa, una cosa así súper chida, pero lo que vas a hacer es que con esta medida, y le di una tablita, ¿verdad? Con esta medida me vas a sacar 100 copias de esto. Entonces le dice el padre al carpintero: pero necesito que todas las saques a partir de esta, igualitas, ¿verdad? Entonces el niño dijo: mi papá, ¿quién se le ocurre, verdad? A lo mejor en su mente dijo: mi papá está loco, ¿verdad? Entonces agarra esa, saca la primera medida y avienta la tablita, la medida inicial. La tercera la hace a partir de la segunda. La cuarta la hace a partir de la tercera, y así se va. Cuando llegó a la tablita, ¿qué te gusta? 580, resulta que ya estaba bien chueca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no agarraste una medida. Hace 15 días, ¿qué fue? Como unos 15 días o 3 semanas, veíamos allá en Comunidad en Casa algo que pareciera así como que sacado de contexto, y decía: Dios maldijo la tierra para beneficio del hombre. Entonces, caray, ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿Por qué fue eso? Porque hubo una medida, hubo un mandato que no sé qué, que no se cumplió. Si Dios hubiera seguido dejar al hombre en el huerto del Edén, todo bonito, la tierra produce lo que tú quieras, no tienes que trabajar nada, ¿qué habría pasado en 500 años? ¿Qué habría pasado en 1000 años? Si así las cosas están como están, imagínate si Dios no hubiera puesto una medida, imagínate si Dios no hubiera puesto un reglamento, si Dios no hubiera puesto una ley. ¿Cómo estaría ahorita la tierra desviada si así ya nos anda? Imagínate sin una medida. ¿Sale? Entonces, se concibe la idea, se concibe el propósito de esa creación, de esa idea, y se le ponen mandatos, reglas. ¿Para qué? Para que llegue al objetivo. ¿Sale? Ahí en la escuela, como les digo, estoy dando clases de administración, y resulta que la administración como tal empieza a nacer a partir de la revolución industrial. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues todo era a mano, todo era ahora sí al ojo del buen cubero, todo era artesanal. ¿Sale? Entonces todo se hacía como el hombre determinaba, y sí tenía sus medidas y hacía todo, pero todo era, digamos, a lo borras. ¿Sale? Viene la revolución industrial, las empresas empiezan a crecer exageradamente. Entonces, a partir de que crecen en esta medida, es necesario administrarlas, y ahí empiezan a hacer la administración como una ciencia. Ahí empiezan a hacer como un estudio científico la administración. Ahora, ¿desde cuándo venía la administración? Lo vimos en Génesis 1:2.
Desde que Jesús empieza a ordenar, a ordenar, a ordenar, a ordenar. Cuando se concibe la administración como ciencia, se dice, ok, si es una ciencia tiene que tener determinadas fases para hacer prueba y error y determinar que sí funciona, ¿sale? Entonces a partir de ahí la administración, si tú en algún momento llevaste en la escuela, dice que la administración se divide en planeación, organización, dirección, coordinación y control, ¿sale? ¿Desde cuándo vemos eso nosotros? Desde el inicio de la Biblia, Génesis 1:1. Concibe una idea, la empieza a ordenar, le empieza a poner mandatos, ¿sí? Planeación, organización, dirección y control. ¿Sí se fijan cómo no necesitas tener una maestría en administración para ser administrador? Tú lo haces todos los días en tu casa. ¿Por qué? Porque es herencia de parte de Dios que tú seas creativo, que tú seas administrado. Cuando hay un algo, una idea, se debe administrar, se debe regular y se debe mantener, ¿sale? Ya dentro de las fases que se ven en la escuela, de las fases de la administración, en la fase de la planeación se tienen que establecer ciertas cosas. Una es la misión, la visión, los objetivos, los valores, las políticas, ¿sale? Entonces, si me puede ayudar el pastor o Chava, hay una cita que dice: el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin visión se desenfrena. ¿De dónde nace pues la administración? De la Biblia, de Dios, ¿sale? Entonces, se concibe una idea, una organización, una empresa, y se dice: necesitamos ponerle una visión. ¿Por qué? Hay Joel Baker, un pensador, allá por los 80s, hay una serie de videos en YouTube que tú te puedes encontrar, y él dice: una visión de futuro te va a hacer llegar a tu objetivo. Y una visión, dice, es como un lazo que tú avientas hacia el futuro. Dice, es como que tú estás en un arroyo, ¿sale? Entonces el arroyo no tiene agua, no ha crecido. Tú vas y cuelgas un lazo de un árbol que está al otro lado del arroyo, ¿sale? Lo amarras bien y regresas a tu lugar, ¿sale? Dice, una visión es como ese lazo. ¿Por qué? Porque cuando viene la adversidad, cuando vienen los tiempos difíciles, lo que te va a mantener a ti en tu propósito va a ser la cuerda que está atada allá. ¿Por qué? Porque a pesar de que el río va muy fuerte, lo que te sostiene a ti es la cuerda que fijaste allá adelante, ¿sale? Entonces podrán estar las aguas muy fuertes, pero tu visión te está manteniendo en el objetivo, ¿verdad que sí? Entonces dice la Biblia: un pueblo sin visión se desenfrena. Principios de administración: todos tenemos que tener una visión de futuro, todos tenemos que tener una misión. Y para que esa visión de futuro, ser el mejor líder, ser el mejor maestro, ser la mejor empresa, ser los mejores transportistas, lo que sea, a lo que tú te dedicas, Dios te ha llamado a ser grande y te dijo: tú vas a ser, y yo te he dado. Él ya te dio un propósito y ya te dio un destino. Entonces Él trazó un lazo hacia el futuro y te dijo: ya estás anclado al futuro, ya hay un propósito allá adelante, ya hay un destino allá adelante, ¿sale? Pero si tú no pierdes el hilo, si tú no pierdes la visión, tú vas a llegar a tu objetivo, ¿sale? Entonces, vamos con más principios de administración: misión, visión, objetivos, valores, políticas.
Para poder llegar a esa misión, a esa visión, tú tienes que establecer objetivos a corto y a largo plazo. En un mes tengo que vender, si quiero llegar allá a mi visión, a ser una grande empresa, tengo que empezar por lo poquito. En un mes tengo que vender tanto, en otro mes tengo que vender tanto, en 3 años ya tengo que estar vendiendo tanto para llegar a mi objetivo, ¿sale? A mi meta. Entonces empiezas a establecer objetivos. Para que esos objetivos se puedan cumplir, tú tienes que establecer políticas, tú tienes que establecer reglamentos. ¿Para qué sirven las políticas? ¿Para qué sirven los reglamentos? Para que se cumplan los objetivos. ¿Sale? Por ejemplo, una gasolinera que tú tienes comprobado que te roba 2 litros cada que cargas combustible, ¿tú vuelves a esa gasolinera? ¿Qué haces? Pues le buscas con otro, ¿verdad? Entonces, dentro de la organización tiene que haber políticas y se tiene que decir, esta empresa no va a robar. Y dentro de los valores de esa empresa que se establecen, la mayoría tiene honestidad, parcialidad, muchos valores que se establecen ahí, humildad, ¿sale? Entonces esos principios, esos valores te van a llevar a cumplir las políticas que se establecieron en esa empresa, que se establecieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque esa política te va a hacer llegar a tu objetivo, a tu misión, a tu visión, ¿sale? Entonces tú tienes que establecer valores, principios. Si tú no pusiste una crucita allá, los cuadros que están acá ya no te van a coincidir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar eso a la larga? Pérdidas en tu empresa, pérdidas en tu vida, pérdidas en las instituciones. ¿Por qué? Porque no se están siguiendo los principios que se establecieron allá cuando se fundó la empresa, cuando se fundó la institución. ¿Sale? Entonces, a través de administrar, tú llegas al objetivo, ¿sale? Planeación, organización, dirección, control, ¿sale? Las fases del proceso administrativo. Fíjense que van a salir administradores de aquí de la iglesia. ¿Qué son los reglamentos? ¿Qué son las políticas? ¿Qué son los valores? Vuelven a ser ideas que tú concibes y tú dices, la única forma de que yo llegue allá va a ser esta, ¿verdad? Entonces agarras esa idea y la plasmas. La pones aquí en esta gasolinera, no se va a robar ni una milésima de litro. Y los trabajadores van a decir, ay, ni poquito. No, ni poquito. Ay, ¿qué tanto es tantito? No, ni poquito. ¿Por qué? Porque se pierde el objetivo. Acuérdense del piso, acuérdense de la maderita. Podrá ser mínima, muy mínima la desviación, pero a la larga no te va a resultar. A la larga te vas a salir del objetivo, a la larga te vas a salir de la misión, te vas a salir de la visión que habías establecido en el principio. ¿Sale? Entonces, agarras esa idea y dices, para que se cumpla, la voy a establecer y la voy a poner como política en mi empresa. La voy a poner y voy a decir, cualquier trabajador que llegue a esta empresa no tiene que ser un ratero. ¿Por qué? Porque a mí los rateros no me hacen llegar a mi objetivo. Porque a mí los que hacen las cosas al ahí se va no me van a hacer llegar a mi objetivo. Yo tengo que establecer principios, yo tengo que establecer líneas, reglamentos. ¿Para qué? Para que la visión no se pierda, para que el objetivo no se pierda. Cierto momento, ya cuando explota de cierta forma la reforma iniciada por Martín Lutero en 1500, por los años 1500, Lutero, basado en un principio bíblico, agarra y escribe sus ideas y va, las clava en la puerta de la iglesia de Gutenberg, ¿verdad?
Y a partir de ahí hubo una revolución, y en determinado momento sus palabras ya habían llegado hasta Francia con Calvino, ¿sale? Entonces, en determinado momento, en un pueblo que se llama Ginebra, es ahí donde se tiene el registro de la primera escuela pública en Ginebra, amén, fundada por los reformadores. En determinado momento los expulsan a estos reformadores de esta ciudad, de Ginebra, ¿sale? Entonces, la institución católica, que era la que había tenido todo el control anterior en todo Oriente, dice: podemos recuperar Ginebra. Entonces dice que el cardenal Sadoleto manda una carta y les dice: miren, regrésense con nosotros, los vamos a tratar muy bien, ¿verdad? Les pone ahí la mesa servida. Entonces esta ciudad, aunque habían expulsado a Calvino, dice que le hablan, le echan una llamada: Calvino, y le dicen: necesitamos que nos hagas una contestación para que nos está hablando el cardenal Sadoleto que nos regresemos a Roma, bajo la tutela de Roma, ¿verdad? Entonces dice que Calvino se tardó algunos días para hacer una carta, una contestación que era la contestación de Ginebra a Roma, ¿sale? Entonces hay un escritor que se llama César Vidal, dice: si nos pusiéramos a checar esa carta, nos daría aquí diciembre, ¿sale? Pero el objetivo de esa contestación, o la respuesta que iba impresa ahí, era la supremacía de la ley, la supremacía de la ley. No puede haber una institución, no puede haber un hombre que no esté sujeto a las reglas que se establecen, que no esté sujeto a la ley, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Volvamos a la gasolinera. Ok, resulta que los trabajadores no pueden robar, resulta que nadie puede robar en esa empresa, pero resulta que el dueño sí. Entonces hay un principio que dice: lo que tú honras, atraes, y lo que deshonras, también lo atraes, vas a traer deshonra, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que van a decir los trabajadores? Ok, ahí dice en las políticas, en los objetivos, que nadie puede robar, pero el jefe roba y no pasa nada. El jefe hace lo que quiere y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer los trabajadores? Lo van a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque está poniendo un mal ejemplo, ¿sale? Está comprobado que el poder corrompe, está comprobado que el poder corrompe, ¿sale? Entonces cualquier hombre está sujeto a egoísmo y a carnalidad, y el hombre es tan egoísta y carnal que no reconoce que es egoísta y carnal. Va a llegar algún momento, aunque tenga él aunque haya estudiado en el Tecnológico de Monterrey, aunque haya estudiado en la UNAM, aunque haya estudiado en Harvard, va a llegar un momento en que si no sigue esos principios, se va a desviar. Dice otro pensamiento: todos los hombres tienen precio. Todos los hombres tienen precio. Y aquel que no se deja sobornar, ese hombre no tiene precio. ¿Sale? Todos, dice, todos tienen un precio. Llégale con el maletín de lana y cae porque cae. Dice, pero si ese es insobornable, ese hombre es el que no tiene precio.
¿Sale? ¿Por qué? Porque el poder corrompe, el poder corrompe. Cuando tú y yo volvemos al principio, cuando tú y yo volvemos al inicio, estamos partiendo de la idea principal, de la idea general, ¿sale? Y es muy difícil que tú y yo nos vayamos a desviar si siempre volvemos al inicio, si siempre volvemos al objetivo, si siempre volvemos a la visión. ¿A qué está sujeto todo esto? Es decir, ya vimos que todo nace de una idea, ¿verdad? Leyes, reglamentos, códigos. ¿Cuál es la máxima ley en nuestro país? La Constitución. Fíjense, si ustedes van ahí al artículo 9 dice, esta ley es para todos, dijo la monjita. Dijeron que todas. Si tú vas a la ley del ISR, dice esta ley es de observación general. Si tú vas a la ley del IVA, dice esta ley es de observación general. Entonces todos están sujetos a las leyes. La pregunta es, ¿tú ves que todas las leyes se cumplen? ¿A partir de cierto nivel para abajo? Sí. ¿A partir de cierto nivel para arriba? ¿Sí? No. Una de las cosas que viene a recuperar la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia? Porque volvemos a lo mismo, la Biblia no es un texto religioso, es un texto que te va a enseñar autoridad, es un texto que te va a enseñar administración, es un texto que te va a dar creatividad, no es un libro religioso. Principios bíblicos establecidos en los países que abrazaron la Reforma son naciones de primer mundo. Principios bíblicos que se quitaron de las escuelas en países que rechazaron la Reforma son países en vías de desarrollo, con un alto grado de corrupción. ¿Por qué? Porque se salieron del principio, porque no establecieron las crucitas allá, desde allá. Con el paso del tiempo, las cosas ya venían chuecas, y como ya venían chuecas, pues así se van, ¿verdad? Ahí se va. Pues ya venía desde allá checo. ¿Yo por qué las voy a enderezar? Dios establece leyes y establece principios desde el inicio, O sea, no creas que fue en Éxodo 20, en donde Dios le dice a Moisés, no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí no nace la ley, ahí no nace el mandato, nace desde que se concibió el propósito, desde que se concibió la idea, se dijo, va a ser, el hombre está con esta misión en la tierra y se le puso mandatos. Y todos están sujetos, todos estamos sujetos a los mandatos. Todos. Otra vez dijo la monjita. Entonces resulta que, como les decía ahorita, países que no abrazaron la Reforma son países con un alto grado de corrupción en las empresas, en las instituciones, en todos los ámbitos. ¿Sale? Y resulta que viene en la Biblia, hay al menos dos historias que les voy a contar ahorita rápido. La primera está en Primera de Samuel 15. Dice que para que el pueblo que Dios había puesto como suyo llegara, ya les había puesto un objetivo, ya les había puesto una meta, ¿vale? Entonces dice, para que pudieran llegar a aquella meta, en el camino se iban a enfrentar a una situación, a un pueblo que se llamaba Amalek, ¿sale? Entonces se establece a Saúl como el primer rey de Israel, y en determinado momento viene Samuel y le dice Dios que ya que vas de camino para tu objetivo, para tu meta, en el camino vas a tener que derrotar a Amalek. Dice, pero lo vas a tener que raer de la tierra, que no quede nada, ni vacas, ni
cochinos, ni gente, ni niños, ni niñas, nada. Lo vas a raer de la tierra, lo vas a desaparecer de la tierra. ¿Sale? Es un mandato directo de Dios, es una orden, es una ley, ¿verdad? Le dice, vas a tener que matar a Amalek por completo. Resulta que cuando va Saúl, dice ahí la Biblia que vio una vaca gordita. Dijo, no, ¿cómo la va a matar? Esta sirve para la birria de la boda de Rubí. Y luego vio un chanchito también gordito y dijo, no, mira nomás, para el cumpleaños de la pastora. Amén. Y así empezó a agarrar cosas. Entonces, ¿cuál era la orden? ¿Cuál era la ley? Que tenía que desaparecer al pueblo ese de la faz de la tierra, que no quedara nada. Entonces resulta que el buen Saúl empieza a guardar vaquitas, empieza a guardar chanchitos, empieza a guardar alhajas, empieza a guardar todo lo que le iba gustando. Dijo, no, esto para mí. Y resulta que también le perdonó la vida. ¿A quién? Al rey de Amalek. Dice, también le perdonó la vida. Entonces regresa, ya está ahí bien contento, con su cuarto bien lleno de cosas, ¿verdad? Andaba yo creo ahí colgando los cuadritos. Este se va a ver bonito aquí. Y luego estaba una mesita ahí. Este se va a ver bonito allí. Y hasta la miraba así. Ahí queda. Entonces dice que Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice, ve y dile a Saúl que lo que le dije no lo cumplió. ¿Qué era? Era un mandato, era una orden. Y cuando no se cumple un mandato, cuando no se cumple una orden, ¿hay qué? Consecuencias. Te pasaste el alto, hay una multa. Ibas a exceso de velocidad, ibas a 120 en donde la velocidad es de 70. ¿Qué pasa? Hay una consecuencia. ¿Sale? Entonces, va Samuel y le dice Dios que no cumpliste lo que te dijo. Y el muy condenado dice, sí cumplí. Me pidió que matara a Amalek y yo cumplí. Dice, yo cumplí. Entonces le dice el profeta, entonces, ¿qué es todo este balido de vacas y ovejas que yo escucho? O sea, tú estás diciéndome con tus palabras que sí cumpliste la ley, pero allá hay consecuencias. Se escuchan tus consecuencias. Se escuchan las vacas, se escuchan los cochinos, se escuchan las borregas que gritan más fuerte que tu se me fue la palabra. Que tu excusa. Entonces llega el punto de Saúl que dice, no te creas, sí, ya, tenía que sacarlo, sí. Desobedecí. Dice, pero hónrame delante de los hombres. Es decir, le dijo, no le digas a los demás, no les digas a los demás que su rey se desvió, que su rey incumplió la ley. Dame favor delante de los hombres. Y viene algo muy, muy fuerte. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en que se le obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que el cebo de los carneros. Tu obediencia es mejor que todos los sacrificios que tú puedas hacer para Dios. Alguien podría decir, que al cabo de estos 10 millones que me estoy robando, voy a dar el diezmo a la iglesia. La iglesia se va a beneficiar. A ver, pastor, ¿qué va a hacer con ese millón? Es el diezmo.
Tu intención puede ser muy buena, pero no es el mandato. El mandato que dice: no robarás. Entonces viene el profeta y le dice Dios, dice Jehová, dice Yahvé, que desobedeciste. Y desde ese momento Saúl es desechado como rey. Más adelante le dice Jehová a Samuel: ya no llores por Saúl, yo lo puse, no lo pusiste tú. Ya no llores por él, yo voy a levantar a otro hombre íntegro. ¿Y a quién levantó? A David. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Saúl era el rey, pero no por ser el rey estaba exento de las consecuencias. No por ser el rey estaba exento de la ley. Viene otra historia. David viene años después y toma el trono. En 2 de Samuel 11 dice que el pueblo estaba en guerra. Entonces dice, y David le dio flojera ese día y se quedó en la casa a descansar. Y resulta, dice ahí la Biblia, se levanta en la tardecita de echarse una siesta y iba pasando por la ventana y vio una muchacha y le hizo así: ¡ah, caray! Dice, y vio una muchacha. Dice, acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. Entonces pasó David y le hizo. ¿Amén? Y resulta que como era el rey y como podía hacer lo que quería, pues que la manda a traer. Y lo peor, hubo consecuencias. Dice que esa mujer concibió. Entonces dice que David, todo apurado, dice: híjole, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Le voy a hablar a su esposo, que está allá en la guerra, que venga. Y ya aquí nos echamos unas cubas, lo pongo bien pedo, y ya que esté bien mal, lo mando a su casa a que se acueste con su mujer. ¿Para qué? Para que piense que el niño es de él. Entonces resulta que los hombres del rey eran tan íntegros que este hombre, que no podía ni caminar, dice que fue y se quedó en la entrada del palacio. Dice, ¿cómo es posible que el pueblo esté allí en guerra y yo, que soy el capitán de aquella escuadra, ande aquí bien jarras y teniendo una noche de pasión? Dijo, no. Entonces dice que se quedó en la puerta. No le resultó el planecito a David, ¿verdad? Entonces se levanta y al día siguiente le dice, ¿qué? ¿Cómo te fue con tu mujer? Y le dice medio crudote y todo. No entré a la casa, me quedé en la puerta porque tenía que cuidarte. Imagínense. Dice que David se quedó otra vez así de híjole, y le daba vuelta el mundo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ya sé, lo voy a mandar de nuevo a la guerra. Y dice que mandó una carta con una orden para que lo pusieran al frente, de la batalla, o sea, de los primeritos. Órale, para que lo maten luego. Entonces, el rey no solamente había adulterado, sino que había cometido homicidio en segundo grado. Pónganse a ver Discovery. Así que,
Entonces él pensó que ya estuvo, ya me deshice de las consecuencias. ¿Sale? En el capítulo 12 dice que viene Natán, otro profeta de parte de Dios, y le dice, le cuenta una historia, le dice: un hombre tenía unas borregas y que sabe qué, que sabe cuánto, léelo ahí en tu casa. Entonces David se enoja y dice: maten a ese hombre. Entonces era una moraleja, era una historia que lo estaba reflejando a él. Entonces le dice el profeta: entonces te matamos en este momento porque tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que cometió adulterio. Tú eres ese hombre que cometió homicidio en segundo grado. Entonces viene uno de los salmos más sinceros de parte de David, Salmo 51, en el que David reconoce que mientras que guardó ese secreto, sus huesos envejecieron, su gozo se escapó, la vida se le vino abajo. El rey ya no era el mismo rey, el rey alegre que danzaba delante de la presencia de Dios. Era un rey confrontado por la culpa todos los días. A diferencia de David, que dijo: no, está bien, no te enojes, dame favor delante de los hombres. A diferencia de Saúl, David dijo: es cierto, he pecado. Dice: y se arrodilló y guardó cilicio, rasgó sus ropas. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado, porque reconoció su falta. Y aún siendo el rey, se sujetó a la ley, al mandato. Como dicen todas nuestras leyes aquí en México, esta ley es de observancia general. Esta ley es para todos. ¿Quiénes traen Biblia en físico? Levántale y di: esta ley es de observancia general. Cualquier hombre está sujeto a la ley. ¿Sale? Pero viene algo todavía más grande. Ok, antes de que vayamos ahí, escribí algo aquí, dice: la ley se debe hacer costumbre. La ley se debe hacer costumbre y no la costumbre ley. ¿Qué es lo que pasa en muchos países? Pues así se maneja desde hace mucho. Pues ya escríbele ahí que así se hace aquí en Zacatecas. En Zacatecas nos pasamos semáforos desde 1500. Pues ya ponle que aquí eso no aplica. ¿Por qué? Porque es una costumbre que se viene haciendo desde hace mucho. Es una costumbre que traemos desde mis abuelos, tatarabuelos y quién sabe cuánto. Y estamos impuestos a que en países en vías de desarrollo la costumbre se hace ley. Y no debería de ser así. La ley se debe hacer costumbre. Te tienes que acostumbrar a pararte en los semáforos, te tienes que acostumbrar a respetar los límites de velocidad, te tienes que acostumbrar. Fíjense, hay un conferencista que se llama Kenji Yokoi. Él es colombo japonés, nació en Colombia, su padre es japonés, su madre es colombiana. Entonces él se dedica a dar conferencias y dice: no sabes lo que yo batallé de niño con el choque de culturas. ¿Por qué? Porque los japoneses son demasiado disciplinados. Dice: en cierta ocasión iba yo así, pero bien desesperado. Dice: y allá a lo lejos estaba un hombre parado esperando que se pusiera la luz para poder pasar la calle. Entonces dice: yo en mi costumbre latina, ¿cómo somos los latinos? ¿Cómo somos los mexicanos, los colombianos?
No viene, vámonos. Está en rojo, pero como no viene nadie, vámonos, ¿verdad? Dice, entonces resulta que yo iba, he hecho la mocha, y estaba ese hombre parado. Dice, era medianoche, más de medianoche. No había ni un solo carro. Y ese hombre estaba ahí parado esperando que se prendiera la luz para los peatones. Dice, yo, en mi naturaleza colombiana, dice, tanta prisa que llevaba, yo dije, ahorita nomás me fijo que salga y vámonos, ¿verdad? Resulta que cuando se empareja con ese hombre, voltea y lo ve, y era su padre, ya iba a dar el paso para, así de, ¿verdad? Y luego dice que él le dijo, pero ¿por qué no se pasa? No viene ni un carro, es más de medianoche, nadie nos está viendo, no hay cámaras de seguridad. Entonces dice él, este hombre pegó un grito tan fuerte que aún resuena en mí. Dice, pero yo me estoy viendo. Tal vez no hay cámaras, tal vez no hay tráfico, pero yo me estoy viendo. Dice, me tuve que quedar parado ahí, esperar a que prendiera la lucecita y entonces caminar. ¿Sale? Entonces, la ley se tiene que hacer costumbre. No la costumbre se hace ley. ¿Qué es lo que vino e hizo Jesús? La cuestión no es, la mayoría de las ocasiones resulta que quien emite la ley, él cree que está exento de esa ley. Los legisladores emiten las leyes y dicen, esas leyes son para el pueblo, para nosotros no. Emites un reglamento, emites una política en tu empresa y tú dices, esa política es para los empleados, pero para el jefe no. Y dice, toda ley que se establece es de observancia general. Aquí viene lo bueno del asunto. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces resulta que el Hijo de Dios también está sujeto ¿a qué? A la ley. Jesús dijo, yo no vine a hacer inválidas las leyes, yo vine a cumplirlas. ¿Por qué? Porque ustedes no las pudieron cumplir. Yo vine y las cumplí. ¿Para qué? Para regalárselas a ustedes. Y para que la ley se les haga costumbre. Y para que no quieran venir y hacer denominaciones y hacer tipos de iglesias y todo. ¿Por qué? Porque piensan que lo que ustedes dicen, eso es lo correcto. No, la ley está, el principio está. Y la ley se te tiene que hacer costumbre. No me hagas tus costumbres, que porque eres zacatecano, que porque eres mexicano, que porque eres de Chiapas, que porque eres colombiano. Es que así se maneja. Dice, no me quieras hacer ley tus costumbres. La ley que ya está establecida se te tiene que hacer costumbre. Que seas honrado, que seas incorruptible, que seas todo lo que establece la Biblia. No matarás, no robarás. Vas a respetar la mujer de tu prójimo. Y eso se te tiene que hacer una costumbre. Entonces viene Jesús y dice, yo no vine a abrogar la ley. No piensen que vine a eso, vine a cumplir la ley y los profetas. Salmo 138, 2. Encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre porque por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Dice la otra versión, has engrandecido tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Qué está diciendo este versículo? Dios mismo
se sujeta a lo que dijo. Sus palabras tienen tanto valor que Él mismo se sujeta a lo que Él dijo. Él dijo, porque me llamo Dios, voy a cumplir lo que establecí. Porque me llamo Dios, voy a hacer lo que yo dije. Si yo te dije que iba a cumplir una promesa, ¿qué va a hacer? La va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él mismo, Dios mismo, se sujeta a su palabra. Él fundó una empresa y dijo, aquí nadie va a robar. Y Él no se exentó de esa ley. Él estableció principios y no dijo, esos son para los humanos. Él se sujetó a sus propias palabras. Él dio un dicho y dijo, esto se va a hacer, esto no se va a hacer. Y Él mismo se sujetó a sus propias palabras. Él hizo ley, sus palabras, y Él mismo se sujetó a esa ley. Y Él mismo dijo, aun si yo desobedeciera lo que yo mismo dije, aun si yo faltara a lo que yo dije, dejo de ser Dios. ¿Por qué? Porque nunca te voy a fallar, porque nunca te voy a abandonar, porque nunca te voy a dejar afuera. Él mismo pone la ley y Él mismo se sujeta a esa ley. Y engrandeció su nombre, engrandeció su palabra al nivel de su nombre. Lección no sé qué de CCI en casa. Su nombre, su palabra, las pone al mismo nivel. Y dice, porque soy Dios, voy a cumplir mis palabras. Porque soy Dios, voy a cumplir mis palabras. Porque soy Dios, voy a cumplir lo que he dicho. Y Él mismo se sujeta a lo que Él dijo. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Salmo 119:97. 119:97 dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. La última y nos vamos. Cuando tú tienes un problema legal, ¿a quién acudes? A un abogado. Cuando tú tienes un problema fiscal, ¿a quién acudes? A un contador. ¿Por qué? ¿Nomás porque sí? Porque él conoce la ley. ¿Sale? Entonces, el que conoce la ley es sabio. El que conoce la ley es sabio. Dijo David, cuánto amo tu ley. ¿Por qué? Porque me deleita. Salmo 1. Amo tu ley porque me deleita, porque me hace sabio, porque me hace entendido. Entonces, una de las cosas que recuperó la Reforma y que abrazaron los países, los países que abrazaron la Reforma, hoy gozan de un nivel de corrupción del 5 al 10%. ¿Por qué? Porque todos se sujetan a la ley. Llámese presidente, llámese gobernador, llámese Carlos Slim, como se llame. Ellos dicen, la ley dice que es para todos y yo entro dentro de esos todos y yo estoy sujeto a esa ley. En la medida
en la que tú y yo escudriñemos la Biblia, en la medida en la que tú y yo escudriñemos las Escrituras, vamos a ser más sabios, vamos a ser más entendidos, vamos a tener más gozo. ¿Por qué? Porque la supremacía de la ley te hace entendido, te hace sabio. La supremacía de la ley, la supremacía de la ley. ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Qué es lo que rige tus preceptos? ¿Qué es lo que rige tus empresas? ¿Qué es lo que rige el lugar en la institución en la que tú estás? La ley, los reglamentos, lo que está establecido. Si eso se respeta, tú vas a llegar al objetivo. Si eso se respeta, tú vas a llegar allá adelante. Si ese cuadrito se respeta desde que iniciaste, los pisos no te van a quedar chuecos. Si tú te basas en la primer tablita que te dio tu papá para hacer todas las medidas van a salir bien. Pero es que aquí así se hace, no importa, que dice la ley. Pero es que aquí así se acostumbra, no importa, que dice la ley. Pero que al cabo no pasa nada, no importa, que dice la ley. Dios mismo se sujeta a su ley. Jesús mismo se sujetó a la ley. ¿Por qué los hombres no se sujetan a la ley? ¿Por qué los hombres piensan que no hay consecuencias a su desobediencia? Lo veíamos en la historia de Saúl. Es mucho más grande la obediencia que los muchos holocaustos. Dios se goza de tu obediencia. Porque si no le obedeces, así estés aquí todos los domingos, pero si no obedeces su palabra, Dios se goza en la obediencia. ¿En la obediencia a qué? A su palabra, a la ley, a lo que está establecido. La Biblia es una regla de conducta y fe infalible. Cierra tus ojos, vamos a dar gracias, papá, te damos gracias. Porque a través de tu palabra podemos entender que si nos sujetamos a lo que tú dices, vamos a llegar al objetivo. Que si nos sujetamos a lo que tú estableciste, vamos a llegar a la victoria. El fin de la iglesia es victoria. El fin de la iglesia es triunfo. Y si tú mismo te sujetas a lo que estableciste, si Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a la ley, se sujetó a los profetas, en esta hora, papá, con toda humildad, te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes a ser obedientes a tu ley, a las leyes establecidas en nuestro país. Porque eso no está hablando de nosotros, está hablando de ti. Porque somos tus hijos. Y porque como hijos nos sujetamos a tu palabra. Porque como hijos nos sujetamos a lo que tú estableciste. Porque como hijos aprendemos del Padre, porque como hijos estamos viendo al Padre y eso se tiene que estar reflejando en nuestras vidas. Gracias te damos por los reformadores, pero aún más que eso te pedimos que nos hagas unos reformadores, sujetos a los principios, sujetos a la visión, sujetos a los preceptos que tú estableciste, sujetos a los objetivos que tú has establecido en tu palabra. Enséñanos, enséñanos, enséñanos todos los días. Muéstranos que obediencia es mejor y que obediencia nos llevará
a donde nuestro entendimiento no nos puede llevar. Que obediencia nos llevará a cumplir el objetivo, que es establecer tu reino en esta tierra a través de hombres justos, a través de hombres clavados en los principios bíblicos, en los principios de tu palabra. Enséñanos, 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 enséñanos a ser obedientes a ti, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a adorar.